En los años que tengo en el ministerio, más de una vez me ha tocado predicar en un servicio de ordenación, en ordenaciones pastorales, en ordenaciones diaconales, pero no ha sido común participar en un servicio como este, donde estaremos ordenando conjuntamente a un pastor y a un diácono. De hecho, si mi memoria no me falla, esta es la tercera vez en la historia de nuestra iglesia, que este verano cumple 46 años de existencia. Esta es la tercera vez que algo como esto ocurre en nuestra iglesia, que nosotros estemos en un servicio de ordenación donde se van a ordenar a un pastor y a un diácono al mismo tiempo. De manera que el reto que yo tengo por delante en esta mañana es poder dirigirme a Manauri, poder dirigirme a Alexis, poder dirigirme a todos ustedes a la luz de un texto en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que enfoca primariamente la responsabilidad de los pastores para con la iglesia y la responsabilidad de la iglesia para con sus pastores. Así que yo les pido por favor que lean conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Podemos dividir este pasaje en dos encabezados. Mi sermón es muy sencillo. Veremos en primer lugar cuáles son las responsabilidades que tienen los líderes de la iglesia para con la iglesia. Y luego veremos en segundo lugar cuál es la responsabilidad, hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que los miembros de la iglesia tienen hacia sus líderes. Así que veamos en primer lugar cuál es la responsabilidad que Dios está poniendo sobre los hombros de Manauri en esta mañana y de una manera indirecta sobre los hombros de Alexis. Aunque el versículo 12 no nos da una descripción detallada, exhaustiva del trabajo pastoral, hay tres verbos allí que describen en sentido general lo que hacen los pastores: trabajar, dirigir y enseñar. Miren qué sencillo. Trabajar arduamente, dirigir y enseñar. Pablo dice aquí que los pastores trabajan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Y esta palabra trabajar, querido Manauri, señala un tipo de labor que nos lleva hasta el agotamiento físico y mental si es necesario. De hecho, es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando escribiendo una carta a la iglesia en Éfeso, Jesús les dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Arduo trabajo son dos palabras, pero en realidad traducen una sola. La misma palabra que usa Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. El ministerio pastoral es un arduo trabajo. Hace unos años, una pareja de nuestra iglesia se me acercó y me dijo: ven a contarte lo que pasó con nuestro hijo. Su hijo tenía en ese tiempo, 5 o 6 años. En la escuela la maestra preguntó: ¿qué ustedes quieren ser o hacer cuando sean grandes? Y el niño respondió: yo quiero ser pastor. Y la maestra, muy emocionada, le preguntó: ¿y por qué tú quieres ser pastor? Y dice: para tener más tiempo libre. Bueno, realmente yo no sé si Dios va a llamar a ese muchacho alguna vez al ministerio pastoral, pero espero que tenga una concepción más clara de lo que es el ministerio. Manauri, el ministerio pastoral es agotador. Es agotador, porque el pastor está llamado nada más y nada menos que a formar a Cristo en el corazón
de todos aquellos a quienes Él nos ha llamado a pastorear. Mira qué sencillo. Nosotros estamos llamados a formar a Cristo, o para decirlo de otra manera, nuestra labor es contribuir de una forma significativa al mandato que Él nos dejó de hacer discípulos. Eso es hacer discípulos, formar a Cristo. Describiendo su propio ministerio, Pablo dice a los colosenses que él les predicaba a Cristo. Y ahora escuchen: anunciando, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, aquí el propósito, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Y ahora Pablo dice: para lo cual también trabajo. Y aquí está la misma palabra de 1 Tesalonicenses 5:12. Para lo cual también trabajo, luchando, literalmente agonizando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por fin, ¿quién hacía el trabajo? Era Pablo que hacía el trabajo, pero él mismo dice: hay una sinergia, un trabajo conjunto entre lo que yo hago y el poder capacitador del Espíritu Santo para yo poder hacer esa labor. En su carta a los Gálatas, Pablo describe el trabajo pastoral usando la analogía de una madre que está de parto. Pablo le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ven, mis hermanos, cuál es nuestra labor? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Yo estoy seguro que todas las madres que están aquí saben muy bien que las madres no solo sufren dolores de parto cuando están pariendo un muchacho. En cierto modo, los padres sufrimos dolores de parto toda la vida por causa de los hijos, y los pastores también. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No deja de ser interesante que en su misma carta, en esta misma carta a los tesalonicenses, Pablo compara su labor con el de una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y luego en el versículo 10, Pablo se compara a sí mismo con un padre responsable que cuida, cría, protege a sus hijos. Mi hermano Manauri, esa es la responsabilidad que Cristo está poniendo sobre tus hombros a partir de ahora. Trabajar junto a los demás pastores de esta iglesia para que todos sus miembros continúen avanzando hacia la meta de parecerse cada vez más a Jesús. Ojo, pastores, no a nosotros. La meta no es que la gente se parezca a nosotros. La meta es que la gente se parezca a Jesús mientras nos vea a nosotros imitando a Jesús. Ese es el trabajo. Así que lo que tienes por delante es un arduo trabajo para el que tú no eres suficiente, ni yo, ni Lester, ni Salvador, ni Miguel, ni Marcos, ni Sigfrido, y yo no sé si se me está quedando algún otro pastor de esta iglesia, perdónenme. A Eric, mi hermano, se me está quedando mi hermano. Impresionante. Eso es para que ustedes vean que los pastores no son perfectos. Junto con este oficio vienen preocupaciones que antes no tenías. O por lo menos no con la misma carga con que la vas a tener a partir de ahora. Aunque yo puedo asegurarte que no existe un privilegio más grande que servirle a Cristo en el pastoreo de aquellas almas que Él compró con su propia sangre. Es un trabajo duro y glorioso al mismo tiempo. Es un trabajo arduo y glorioso a la vez, y en el que recibirás cada momento la medida de gracia que tú vas a necesitar. Y lo mismo te puedo decir a ti por extensión, Alexis, cada momento. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 10? Dice: por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esa gracia me ha impulsado, me ha capacitado para yo poder hacer lo que hago. El segundo término que Pablo usa en el texto, versículo 12, es el verbo dirigir o el verbo presidir. Pablo dice aquí: os rogamos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen, os presiden en el Señor.
El significado primario de esta palabra es ir delante, estar a la cabeza. Es la misma palabra que aparece en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, que la Reina Valera tradujo como gobernar. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, dice Pablo, mayormente los que trabajan, aquí está la palabra otra vez, los que trabajan en predicar y enseñar. Los pastores gobiernan en el nombre del Rey Jesús y bajo la autoridad del Rey Jesús. Saben, hermanos, que irónicamente a los cristianos que vivimos en países democráticos de Occidente, a veces se nos dificulta entender lo que significa en la práctica ser cristianos, porque nosotros no vemos a un rey ejerciendo autoridad. Vivimos en una democracia. En una democracia, la opinión de la mayoría suele imponerse. En un reino, tu opinión y la mía no valen nada. Y la Biblia no es el libro que trata sobre la democracia eclesiástica. La Biblia es el libro que trata sobre el reino de Dios, sobre el reino de Dios. Mis hermanos, esto no es una democracia porque nosotros tenemos un rey y se llama Jesucristo. Toda autoridad me ha sido dada, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Él tiene toda autoridad sobre todo el universo y Él ha dado una serie de mandatos en su palabra. Y ahora Cristo dice, hagan discípulos enseñándoles a guardar todos esos mandatos. ¿Y dónde ocurre eso? Bueno, eso ocurre en cada provincia del reino y las iglesias locales son esas provincias. Las iglesias locales son las provincias del reino del Rey Jesús y nosotros los pastores somos sus gobernadores. Somos llamados a velar oficialmente para que la voluntad del Rey Jesús sea enseñada, sea practicada, sea obedecida. Ese es nuestro trabajo. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ese es un texto que le encanta a los pastores que son unos dictadores en la iglesia, a los que abusan de la autoridad. Pero mis hermanos, si bien es cierto que hay pastores abusadores en algunas iglesias que abusan de su autoridad, lo cierto es que ese texto está en la Biblia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, dice el autor, porque esto no os es provechoso. A ustedes no les es provechoso. La palabra que se traduce aquí como pastores no es la que normalmente se usa en el Nuevo Testamento para hablar de los pastores. Es una palabra que significa gobernador, precisamente. Dado que gobernamos la iglesia de Cristo en el nombre de Cristo, ¿qué deben hacer los miembros? El autor de la carta a los Hebreos dice, sujetaos a ellos, obedeced a vuestros pastores. Ahora, déjame hacer una aclaración importante. La palabra obedecer significa literalmente déjate persuadir. Importante eso, déjate persuadir. Como dice un comentarista, la idea es la de escuchar con el buen deseo de aprender y poner por obra lo aprendido. Miren, hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, si lo que estamos predicando desde este púlpito es lo que este libro enseña, si estamos demostrando a través del contexto del pasaje, haciendo un estudio de las palabras importantes del pasaje, que eso es lo que este libro enseña, déjate persuadir. Eso no es como, bueno, eso es lo que dice Sugel, o eso es lo que... No, mis hermanos, la opinión mía, lo he dicho muchas veces, no vale un centavo. Pero si lo que estamos proclamando es la autoridad, la voluntad, el mandamiento del Rey Jesús, mi hermano amado, déjate persuadir. La otra palabra es sujetaos a ellos, es decir, ten una disposición dócil
para recibir la enseñanza y dirección de los pastores en la medida en que ellos transmiten la palabra de Dios y sus aplicaciones o sus implicaciones. Es por eso que Pablo dice en nuestro texto, no sé si se dieron cuenta, dos palabras importantes, o tres mejor dicho en español, que os dirigen, ¿qué dice el texto? En el Señor. ¿Se dieron cuenta? Que os dirigen en el Señor. En otras palabras, la autoridad que tenemos proviene del Señor y debe ser ejercida en total sumisión a la autoridad del Señor. Los pastores, hermanos, no imponemos nuestras propias opiniones, o no deberíamos, sino que exponemos las opiniones del Rey Jesús. No imponemos, sino que exponemos la palabra de Dios. El otro término que Pablo usa aquí es instruir o amonestar. ¿Vieron? Dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. El significado básico de esta palabra es poner en la mente, corregir por medio de palabras. Aunque apunta hacia el ministerio de enseñanza, es un término mucho más amplio. Este término implica reprensión, consejos prácticos, sugerencias, advertencias. O sea, no se trata meramente de impartir conocimiento, no se trata meramente de recriminar, como algunas personas escuchan la palabra amonestar, que es como lo traduce la Reina Valera del 60, y hablando en buen dominicano se imaginan un boche. No, los pastores no estamos para dar boches. La idea de la palabra es procurar una transformación por medio de la palabra de Dios. Esa es la idea. Poner en tu mente la palabra de Dios que tú no tienes allí. ¿Para qué? Para corregir conceptos equivocados, conceptos erróneos con los que tú viniste al Evangelio. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12? Os rogamos, hermanos, que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aunque todos los creyentes tenemos el deber de amonestarnos mutuamente, de hecho eso lo vemos en el versículo 14 del texto que estamos predicando, Cristo ha encargado oficialmente a los pastores que cumplan ese deber. Fuimos llamados a despejar la ignorancia y el error a través de la enseñanza fiel de la verdad de Dios revelada en su palabra. De hecho, permítanme aquí una cuña publicitaria. Este próximo sábado 22 de junio tenemos aquí una reunión con las mujeres de la iglesia y como yo espero mostrar por la palabra de Dios, mis hermanas, lamentablemente el pez a veces no se da cuenta que está mojado porque ese es su hábitat y nosotros estamos mojados en la cultura en la que vivimos de un montón de influencias que distorsionan el papel de la mujer en el hogar, en la iglesia, en el mundo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Este próximo sábado nosotros vamos a tomar la palabra de Dios para despejar la ignorancia, para despejar el error. Y eso lo hacemos con un montón de cosas. La crianza de los hijos, el trabajo, la piedad, el uso del dinero, el uso del tiempo. Nosotros estamos llamados a despejar el error a través de la palabra. Eso es algo que debe ser hecho con firmeza, pero al mismo tiempo con amor. Con amor. ¿Qué dice Pablo en Romanos 15:14? En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros. Aquí está la palabra, los unos a los otros. Todos tenemos que hacer eso, pero con bondad y con amor. Este es un deber que no siempre es agradable de cumplir, porque muchos no reciben con agrado la amonestación. Mucha gente reacciona mal cuando es corregida, ¿no es así? Cuando la luz de la verdad penetra, descubre nuestros errores, descubre nuestra ignorancia y al principio eso es incómodo. Pero nosotros tenemos que ser dóciles a la palabra de Dios. Y Manauri, los pastores
debemos tener la determinación de ser fieles a Jesucristo y a las almas de aquellos que están a nuestro cuidado, aunque amándolos más, nosotros seamos amados menos, dice Pablo en 2 Corintios 12. Aunque amándolos más, nosotros seamos amados menos. Bien, hermanos, hay una descripción general del trabajo de los pastores. Los pastores trabajan arduamente en la enseñanza de la palabra de Dios, en diferentes contextos, dirigiendo, supervisando la grey, amonestando a los creyentes como un padre lo hace con los hijos que ama, para que caminen por la senda de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Los diáconos, Alexis, a su vez, son una extensión del corazón y el brazo de Cristo, llevando a cabo tareas de servicios y de misericordia. Y eso ya de por sí es demasiado grande. Pero cuando los diáconos hacen su labor, no solamente benefician a la iglesia al mostrar la compasión de Cristo, sino que también benefician a los pastores, porque ahora, como dice en Hechos 6, los pastores pueden dedicarse a su labor sin descuidar su responsabilidad primaria de gobernar y de enseñar. Ahora, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ¿cómo se supone que los miembros de la iglesia, déjame ponértelo más aterrizado, ¿cómo se supone que tú, miembros de esta iglesia, cómo se supone que ustedes deben recibir el trabajo de sus pastores? Bueno, esa es la segunda enseñanza de nuestro texto. Véanlo otra vez. Voy a leer el versículo 12 y 13 ahora. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruye, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. No es fácil ser un buen líder, pero tampoco ser un buen seguidor. Y tan importante es una cosa como la otra. Ustedes, si son amantes de la historia, se van a dar cuenta que nunca un ejército de generales ha ganado una guerra. Tiene que haber generales, tiene que haber soldados, pero lamentablemente hay muchos en la iglesia que no quieren ser soldados, quieren ser generales. Y Pablo lo sabía, porque él mismo tuvo que pasar por la amarga experiencia de ser injustamente criticado y difamado por gente a la que él le había hecho mucho bien. De ahí las siguientes exhortaciones que Pablo le da a esta iglesia y por extensión a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué ustedes deben hacer con sus pastores? ¿Cómo deben reaccionar a su trabajo? Pablo dice aquí dos cosas, voy a agruparlo en dos exhortaciones. En primer lugar, Pablo dice que los creyentes debemos, incluyéndonos, reconocer el liderazgo de los pastores. Debemos reconocerlos. Que reconozcáis, dice Pablo, a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Podríamos traducir esa frase reconocer como que admitan la dignidad de los que trabajan entre ustedes. O poniéndolo de otra forma, que aprecien el valor del trabajo que realizan. Y de paso, permítame hacer una aclaración aquí. No es del trabajo que realizan particularmente contigo, aunque tú debes apreciar eso. Es el trabajo que los pastores hacen con la iglesia. Y digo esto porque muchas veces los cristianos están evaluando a los pastores según lo que yo he recibido. Ellos no están viendo la edificación de la iglesia como tal. Ellos no están viendo si un pastor está dedicado a cuidar de una oveja débil. Tú debes estar agradecido que el pastor esté cuidando de un hermano tuyo en la fe, aunque no sea a ti directamente. Porque nosotros lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Esto no es algo individualista. Estamos apreciando el trabajo de los pastores. Esa es la idea. Eso implica un reconocimiento del tipo de trabajo que estos hombres llevan a cabo, pero también de la enorme importancia de lo que hacen para la salud espiritual de la iglesia y de la autoridad que Cristo les ha conferido para hacer ese trabajo.
Reconózcanlos. No olviden, hermanos, lo veíamos el domingo pasado, que es Cristo el que da pastores a su iglesia para que equipen a sus miembros con la palabra. Así que Él espera que reconozcamos a estos hombres que Él provee para nuestro bienestar espiritual, que apreciemos su trabajo, que respetemos su dignidad. ¿Ustedes recuerdan esa escena que Mateo describe en su evangelio, en Mateo capítulo 9, versículo 35? Dice que una multitud vino a Cristo y Él les enseñaba y los sanaba de todo tipo de enfermedad. Pero lo que me llama la atención es que Mateo nos dice en ese texto que al verlos, las entrañas de Cristo se revolvieron. Literalmente, mis hermanos, ¿saben lo que dice ese texto? Que a Cristo se le removieron las tripas. Eso dice el texto. Ahora, ¿qué fue lo que conmovió tan profundamente al Señor? No era el hecho de que dentro de esa multitud había muchos pobres y había muchos enfermos, y seguramente eso llenaba de compasión a Jesús. Pero el texto dice que lo que conmovió a Jesús es que estaban desamparadas y dispersas esas ovejas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Ven, hermanos, lo que conmueve a Jesús? Ver una multitud desamparada y dispersa porque no tienen pastor. Por estar sin pastor, estas ovejas, y lo que el texto dice literalmente es, estaban desolladas, estaban perdidas, a merced de los lobos, a merced de las circunstancias difíciles. Mis hermanos, las ovejas no pueden estar sin pastor porque son animales débiles, son animales indefensos, y Dios quiso que nosotros nos viéramos a nosotros mismos como ovejas. Este es un rebaño de ovejas, no de cabras, no de lobos, no de perros, no de gatos. Es un rebaño de ovejas. Una oveja sin pastor es tan digna de lástima que eso conmueve las entrañas de Jesús. Y sobre todo cuando esa oveja ni siquiera es capaz de saber lo necesitada que está de un pastor. Yo no sé cuántas veces yo he oído gente decir, yo no sigo hombres. Yo tampoco. Lo que pasa es que si tú sigues a Cristo, es Cristo el que ha dado pastores a su iglesia. Si tú rechazas a los pastores que Cristo está dando a su iglesia, estás rechazando el cuidado de Cristo para contigo. El ministerio pastoral es necesario para el crecimiento de los creyentes y para que la iglesia como un todo pueda avanzar hacia la madurez. Aunque en este punto es importante resaltar, mis hermanos, que el Señor no diseñó la iglesia para que los pastores lo hagan todo. El Señor diseñó la iglesia para que los pastores ayuden a los miembros a funcionar como parte de un cuerpo. Por eso noten lo que dice el versículo 14 de 1 Tesalonicenses 5. Y os exhortamos, hermanos todos, que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pregunta, hermano de Iglesia Bíblica, ¿de quién es esa responsabilidad? Esa es tuya, es tuya, es tuya. Es de todos. Y lo que hacemos los pastores es equiparlos para hacer mejor ese trabajo. Efesios 4 dice que los pastores y maestros fueron dados por el Cristo resucitado y ascendido a los cielos. ¿Para qué? Para que equipen a los santos para la obra del ministerio. Para que todos juntos sigamos avanzando hacia la madurez espiritual. Eso requiere que cada miembro, cada creyente tome en serio su lugar en la iglesia. Mi hermano, eso requiere que tú tomes en cuenta el don o los dones que Cristo te ha dado a ti y lo pongas en funcionamiento para el beneficio de esta iglesia. Involúcrate con tus hermanos en la medida de tus posibilidades. Debemos dejarnos equipar por nuestros pastores. Recuerden que somos una comunidad de discípulos que hacen ¿qué? Discípulos. Esa es la misión de esta iglesia, formar una comunidad de discípulos de Jesús que hacen discípulos. Tu trabajo, el mío, de todos es hacer discípulos. O a menos que tú seas un bebé en Cristo y estés siendo discipulado. Pero la meta es que tú llegues a ser maduro en Cristo y comiences a discipular a otros. Y lo que hacemos los pastores es equiparte para hacer ese trabajo. Pero Pablo nos dice en segundo lugar
que debemos estimar y amar a nuestros pastores. Vean el texto otra vez, versículo 13 ahora. Y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Esta frase es súper difícil de traducir al español, porque es un conjunto de palabras superlativas. Déjeme hacer un intento de cómo debe sonar esto. Pablo está diciendo aquí, y que los estimen sobreabundantemente en amor a sus pastores. Pablo no está hablando en nuestro texto de un respeto frío, impersonal, distante, como el respeto de un soldado por su capitán. No, hermanos, la iglesia no es un regimiento militar, la iglesia es una familia. Es una familia. La relación que hay entre padres e hijos debería ser una relación de respeto, pero es al mismo tiempo de confianza, de amor. Bueno, eso es lo que se espera entre la relación del pastor y la iglesia. De hecho, es la relación que Pablo mismo modeló. ¿Recuerdan? Yo fui como una nodriza que quise, que de haber podido le hubiera entregado no solo el evangelio, sino también mi propia vida. Ese es el trabajo y esa es la relación. Hay un detalle en Hebreos 13. Hebreos 13 es un texto interesante porque 3 veces habla de los pastores. En el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso es Hebreos 13:7. En 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero en el versículo 24 de Hebreos 13 dice: saludad a todos vuestros pastores. De paso, demuestra que en una iglesia debe haber una pluralidad de pastores. Saludad a todos vuestros pastores. Ahora, aquí es importante aclarar cómo era el saludo en el mundo oriental, porque no es que tú le pases por al lado al pastor y ¿qué hay? Ya. O sea, no. Muchos de ustedes saben que mi trasfondo es árabe. Mi familia viene de Palestina. Yo ya tengo 64 años de edad, voy para 65 pronto. Y todavía con esta edad, cuando mis tías me ven, me abrazan, me besan, me dicen yo no sé cuántas palabras en árabe. Porque esa es la... Por favor, espérese. Déjeme aclarar. Yo no estoy diciendo ahora que agarren a Manauri ahora al pobre. No. Porque también esa es otra cultura. Yo ni Alexis, no. Es para que entiendan que cuando Pablo dice saludad a todos vuestros pastores, no es simplemente hey, nos vemos. No. Es un saludo de afecto. Y Pablo dice por el trabajo, es reconociendo, wow, el trabajo que este hombre está haciendo por mi bien. Salúdalo con ese afecto. Somos oficiales, es verdad, pero enviados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y por lo tanto los pastores son dignos de respeto, son embajadores de la corte celestial, dice Pablo en 2 Corintios 5. Pero eso no elimina el hecho de que son hermanos amados, a quienes tenemos en alta estima y amor, no debido a su personalidad, sino por causa de su trabajo, dice Pablo. Dios sabía de antemano que los pastores no serían perfectos. Nadie es perfecto. Nosotros cometemos errores, más de los que me gustaría admitir. Cometemos errores, somos humanos. Se espera que los pastores sean sabios, pero no infalibles. Yo recuerdo haber estado hace unos años en una conferencia en Orlando, la conferencia de Ligonier, y estaban R.C. Sproul, estaba creo que Albert Mohler y otro siervo del Señor estaba allí, otro hombre de Dios, y le hicieron una pregunta a los tres, y la pregunta era más o menos como esta: ¿ustedes creen que la sana doctrina es exclusividad de ustedes? Fue una pregunta medio fuerte, y me acuerdo la respuesta que dieron cada uno de ellos, pero uno de ellos decía:
Hablando de aún de las diferencias que tenían entre ellos mismos. Hay diferencia en cuanto al gobierno de la iglesia, pero somos hermanos en Cristo. Tenemos diferencias en detalles. Y uno de ellos dio una respuesta genial. Él dijo, mira, al que hizo la pregunta, hasta el Papa, si fuera casado, sabría que no es infalible. El problema del Papa es que es soltero. Los que somos casados, nuestras esposas nos hacen ver claramente, mi amor, pero ven acá, ¿qué fue lo que te pasó? Así que, hermanos, los pastores deben ser sabios, prudentes, pero no somos infalibles. Sin embargo, aún así, se exhorta a la iglesia a tenerlos en alta estima. Se exhorta a la iglesia a amarlos como dones que son del Cristo resucitado, que ha decidido cuidar y guiar a la iglesia a través de los pastores. Mis hermanos, la iglesia, los pastores, los diáconos, pertenecemos al mismo equipo. No somos de equipos contrarios. Procuramos el mismo fin, la gloria de nuestro Señor Jesucristo a través del crecimiento de la iglesia y la salvación de los perdidos. De ahí que Pablo concluye diciendo, vivid en paz los unos con los otros. No debe haber guerra en la iglesia entre los líderes y los miembros. Oren por sus pastores, hermanos. Animen a sus pastores con palabras de aliento. Escuchen sus exhortaciones con humildad, con un espíritu enseñable. Protejan su reputación de falsas acusaciones. Todo eso es parte de la estima que se le debe a un pastor. Ahora, yo debo añadir aquí que estas dos exhortaciones también se aplican a Alexis, que hoy está siendo oficialmente colocado en el ministerio del diaconado. La iglesia debe apreciar enormemente el trabajo de sus diáconos, porque el mismo Cristo nos dice que en su reino los hombres se miden no con la vara de cómo predican, sino con la vara del servicio. ¿Qué dice el Señor? Interesante, mi iPad se acaba de frizar, pero yo sé que lo que sigue diciendo, voy a apagar, voy a prender y de nuevo. Lo que iba a citar era el texto de Marcos, cuando el Señor dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Sabes, Alexis, cuál es la palabra griega que se usa allí? Diaconía. El Hijo del Hombre no vino para que se le diaconee, sino para él ser un diácono. El Hijo del Hombre vino para diaconizar, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la vara con la que se miden los discípulos de Jesús es la vara del servicio. Mis hermanos, tengan a sus pastores y diáconos en alta estima, porque eso repercutirá en el beneficio espiritual de la congregación. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, no es provechoso para la iglesia actuar de tal manera que sus líderes perciban su labor como una carga insoportable. Recuerdan, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso a ustedes no les es provechoso. Déjense persuadir, déjense pastorear. Actúen como ovejas, no como cabras. Eso es lo que el autor de la carta está diciendo aquí. Decía Spurgeon, no hay gran pastor sin una gran congregación. No hay grandes pastores sin una gran congregación. Para que haya una gran congregación debe haber una iglesia que sepa cómo honrar, apreciar y colaborar con su pastor. Un pastor fiel, dice Spurgeon, merece ser estimado no solo por su trabajo en la predicación, sino por el cuidado de las almas, el consejo en tiempos de necesidad y su ejemplo de vida cristiana. Imagínate un faro en una costa rocosa. Mis hermanos, el faro es crucial para guiar a los barcos de los peligros, lejos de los peligros que hay allí. Guiarlos hacia un puerto seguro, y eso es exactamente lo mismo que hacen los pastores fieles. Y subrayo eso, que en vez de beneficiarse de la iglesia, benefician a la iglesia.
guían a su congregación con la palabra de Dios a través de los desafíos y peligros de la vida espiritual. ¿Y hacia dónde los guían? Hacia la seguridad y plenitud en Cristo. Así que la iglesia debe reconocer, apreciar, estimar, amar a sus pastores como los marineros estiman que haya un faro en la costa alumbrando con su luz. Bien, hermanos, como pueden ver, el oficio del pastor es extremadamente importante, muy variado, ya que incluye guía, enseñanza, cuidado, consuelo, reprensión, corrección, proveer un ejemplo, velar por el rebaño, por solo mencionar algunas cosas. De su trabajo depende mucho la salud de la iglesia, la expansión del evangelio, y lo mismo podemos decir del ministerio diaconal. Me llama la atención que inmediatamente después de la elección de los primeros diáconos en Hechos capítulo 6, Lucas dice que la palabra del Señor crecía. Ven, se eligen unos diáconos y la palabra del Señor crece. Y dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Así que ahora permítanme dirigir 4 exhortaciones súper breves a Manauri y Alexis. En primer lugar, Manauri y Alexis, nunca olviden que no podemos hacer nuestra labor en nuestras propias fuerzas. De paso, eso va para todos. Somos hombres débiles, muy débiles. Pablo dice de los pastores que llevamos un tesoro en vaso de barro, el tesoro del evangelio, que nuestra competencia viene de Dios. Y Cristo dice a todos sus discípulos, incluyendo a los diáconos, Alexis, separados de mí nada podéis hacer. En segundo lugar, nunca olviden, Manauri y Alexis, nunca olviden que antes que pastor o diácono, ustedes son cristianos. Nunca olviden eso. Alexis, tu responsabilidad primaria, la tuya, Manauri, es seguir cultivando una relación profunda, cercana, deleitosa con el Señor Jesucristo. Por encima de cualquier cosa. Y te lo digo porque, se los digo porque lamentablemente muchos líderes, por cuidar al rebaño del pastor, se han olvidado del pastor del rebaño. Cuidado. Vigilen de cerca su propia vida espiritual, su propio celo y amor por la causa de Cristo, su propio interés por el bienestar y la salud de la iglesia. Hermanos, pónganse en guardia. Tan pronto ustedes perciban el más mínimo destello de frialdad en sus corazones y vuelvan al primer amor. Vuelvan al primer amor. En tercer lugar, no descuiden su relación familiar por causa del ministerio. Nunca, nunca. Recuerden que la primera cualificación que Pablo da a los pastores y a los diáconos es que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa. No es una tarea fácil mantener el balance entre el cuidado de la iglesia y el de la familia, pero Dios no nos ha pedido que escojamos una de las dos. Y la familia está primero. En 1 Timoteo 5:8, Pablo dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Oíste eso, mi hermana? El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Y aunque esto se dice a todos los miembros de la iglesia en el contexto de la provisión económica, aquí hay un principio general que se aplica a todos nosotros, incluyendo a los líderes. Mis hermanos, una de las mejores enseñanzas que nosotros podemos darle a esta iglesia es modelar delante de ellos lo que es un esposo amante y un padre sabio y fiel. Es lo mejor que podemos hacer. Y por último, nunca olviden que su labor será recompensada como se debe en el cielo, cuando Cristo vuelva. De paso, no olviden todo lo que ya yo dije de lo que la iglesia debería estar haciendo con sus líderes. Una cosa no quita la otra. O sea, no se amparen en esto ahora para decir, bueno, ya que Cristo los recompense cuando vuelva. No, hermano. Ya yo te dije lo que la iglesia debe hacer con sus pastores y sus líderes en general. Pero Manauri y Alexis, amen a estas ovejas
en el nombre de Cristo, primariamente por lo que son. ¿Y qué son? Ovejas que Él compró con el precio de su propia sangre. Alexis, recuerda que tu servicio es una extensión del corazón misericordioso, compasivo, bondadoso del Señor Jesucristo para con los que sufren. Y nuestro Dios valora enormemente el trabajo de sus diáconos. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 3:13? Pues lo que han sorbido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y en cuanto a ti, Manauri, y con estas palabras termino, graba en tu mente y en tu corazón estas palabras que Pedro dirige en su primera carta a un grupo de pastores. Apacentad, pastoread la iglesia, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ahora escucha, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiera el Señor que los ahora 8 pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo reciban esa corona cuando aparezca el príncipe de los pastores.